Muy buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias a Dios porque estamos aquí en su casa de oración y gracias a Dios porque poder estarlo es una bendición, es un honor poder congregarnos. Les invito a todos a que antes de abrir la santa palabra de Dios, junto a mí inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, que moras y reinas en las alturas de los cielos, alabado y bendecido continúe siendo tu santísimo nombre. En esta hora, Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos para alabar y bendecir tu santo nombre y para ser fortalecidos con tu palabra. Te rogamos, oh Padre Celestial, te suplicamos que por medio de la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que el nombre del Hijo de Dios sea exaltado y levantado, y como resultado todos nosotros seamos atraídos hacia ti. Quita toda distracción que pretenda perturbar nuestra mente, y en cambio danos, Señor, el discernimiento espiritual que necesitamos para ser instruidos por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis queridos, es bueno recordar que ayer estábamos a 30 de noviembre, ¿verdad que sí? Hoy estamos a 1 de diciembre, tal como Alexis señalaba, y por lo menos acá en el trópico, ayer concluyó lo que era la temporada de huracanes. Y la Biblia, como no se queda atrás, también hay episodios en la Biblia que nos hablan de huracanes y de tormentas. En nuestro país, República Dominicana, hemos sido azotados en diferentes momentos por huracanes que han devastado nuestra isla o que han dejado muy lacerado nuestro territorio. En esta ocasión les invito a todos los que tienen su Biblia, no importa en el formato que la tengan, sea digital o en físico, a que me acompañen al libro de Hechos en el capítulo 27, donde también la palabra del Señor nos relata un episodio en el que hubo un huracán. Y antes de puntualizar en los versículos que en esta ocasión estaremos enfocados, quiero hablarle un poco acerca del contexto. En el capítulo 27 del libro de Hechos, la palabra del Señor nos relata que el apóstol Pablo había pedido su extradición a Roma para ser juzgado allá, y se le otorgó lo que él pedía. Como ciudadano romano que él era, tenía derecho a ser juzgado en su nación. Y la palabra del Señor dice que junto con Pablo enviaron en el barco a otros prisioneros y también soldados. De modo tal que al dirigirse hacia Roma, lo hicieron por mar. Hoy día tenemos la facilidad de poder hacerlo por el aire, y también por el mar lo continuamos haciendo. Y sabemos que es mucho más rápido por el aire. Y cuando, por el aire así mismo, cuando se decidieron a ir a Roma, el relato bíblico del libro de Hechos, en los primeros versículos, desde el 1 específicamente hasta el número 11, declara que Pablo habló al capitán de la nave y le dijo: mire, yo veo que este viaje no va a ser un viaje fructífero, no va a ser bueno. No es propicio el momento para que nosotros salgamos de este lugar. Y Pablo dijo, no solamente corremos el riesgo de perder los bienes materiales que hay en la nave, sino aún más de perder nuestras propias personas, nuestra vida. Nosotros sabemos, los seres humanos, podemos perder cualquier bien material y es cuestión de tiempo el poder recuperarlos. Pero hay algo que, como dicen algunos viejos, la vida no retoña. Si nosotros la perdemos, simplemente la perdemos. Y si la perdemos en Cristo, la hallaremos en su glorioso advenimiento. Pero en estas circunstancias específicas, el apóstol Pablo le dice, no es buena idea que nosotros salgamos ahora, porque veo que este viaje no va a ser fructífero. Vamos a correr el riesgo de morir nosotros y también de perder todo lo que nosotros tenemos, el equipaje y todos los enseres que llevaban. Pero la palabra del Señor dice que el centurión llamado Julio, el que estaba encargado de salvaguardar a Pablo, de que él llegara íntegro a Roma, dice que él dio más crédito al capitán de la nave que al mismo apóstol Pablo.
De modo tal que dirían, bueno, usted sabe de predicación, usted sabe quizás hacer milagros, pero de navegación nosotros somos los que sabemos. Y este hombre, el centurión, dio más crédito, se sintió más seguro con la opinión del capitán, así que decidieron embarcar y prosiguieron en su camino hacia Roma. Entonces entramos a los versículos que en esta hora nosotros estaremos enfocados. En el versículo número 13 del libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13 en adelante, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos arrojamos, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Lo primero que debemos es tomar en cuenta, número 1, no obedecieron el consejo de Pablo de no emprender el viaje en ese momento. Y dice que cuando ellos comenzaron el viaje, parecía que todo estaba como ellos deseaban, que el viaje estaba ready, que todo iba bien, todo iba a pedir de boca. Y cuando todo parece que va bien, nos sentimos seguros, nos sentimos contentos. Tú dijiste que esto no se iba a dar, pero mira, sin embargo se está dando y muy bien. Pero el relato no se queda ahí. El relato dice que no mucho después dio contra la nave un fuerte viento huracanado llamado Euroclidón. O sea que las cosas iban bien, pero de repente, no mucho tiempo después, todo cambió. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nosotros emprendemos algo, algún proyecto, algún propósito en la vida, lo emprendemos bien, nos dicen que nos va a ir mal, nosotros decimos, no, me va a ir bien, y arremetemos y damos para adelante, como decimos, y al principio todo parece ir bien, cuando de repente, por circunstancias adversas a nuestra voluntad, las cosas pueden de una manera u otra cambiar, y cambiar de una manera drástica. Esto fue precisamente lo que ocurrió. En el versículo 15 sigue diciendo, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Acá nos detenemos un breve instante. El apóstol Pablo, ya el panorama ha cambiado de un momento a otro. Las cosas al inicio iba todo bien, todo como ellos deseaban. De repente golpeó contra la nave, dice este fuerte viento huracanado llamado Euroclidón. Y cuando Euroclidón, este huracán, comenzó a dar contra la nave, ellos de repente, esta tempestad se volvió en dimensiones cada vez más grandes, al punto tal de, como dice la palabra del Señor, que ellos perdieron toda esperanza de salvarse. No era que ellos tenían en duda el que quizás ellos iban a salvarse, dice que perdieron toda esperanza de salvarse. Y tratando ellos de mantener su integridad física, de salvarse, entonces dice que ellos comenzaron a lijar la nave, comenzaron a aligerarla, en siendo cargas que ellos entendían que no eran necesarias o de vital importancia, comenzaron a tirarlas hacia el mar. Y es que quien está en medio del mar y en medio de una tormenta,
tienen muy pocas esperanzas de, bueno, si me tiro me voy a salvar más rápido. Hay menos posibilidad de salvarse. Si ya el barco estaba siendo imbatido de lleno con la fuerte tormenta, tirarse era entregarse a la muerte. De modo tal que la única esperanza de vida consistía en mantenerse dentro de ¿quién? Dentro de la nave. Y dice que ahí, aunque ellos habían perdido toda esperanza de vida, ya tenían 3 días con esta tempestad que iba en aumento creciente. Ellos, al perder toda la esperanza, dejaron también de comer. Y es muy común entre nosotros que cuando estamos angustiados, agobiados, preocupados, hay quienes pierden el apetito. Hay quienes no desean alimentarse. Hay otros que, por el contrario, la ansiedad le genera un apetito incontrolable. Pero en este caso dice que ellos habían dejado de comer. Y Pablo entonces se levantó y les dijo, miren, hubiese sido mejor que ustedes me hubiesen hecho caso. Hubiese sido mejor que se hubieran llevado de mi consejo. Y no estaríamos recibiendo esta pérdida y este daño. Hubiera sido mejor. Pablo recalca el hecho de que ya él había hablado antes de que lo más conveniente era permanecer un tiempo más y no salir en ese momento. Pero Pablo no solamente les recalca que ellos lo hicieron mal. Pablo, juntamente con la amonestación, le da también una palabra de esperanza. Él dice, pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea, ahora Pablo le está diciendo, a pesar de que no escucharon el consejo, tengan buen ánimo, porque no nos vamos a morir. Nuestra vida no la hemos de perder. Lo que sí se perderá será la nave, pero nuestra vida no se perderá. Y sigue diciendo más en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oiga, Pablo se levanta en pie, se pone de pie y les da ánimo a los que con él están. Él no les da ánimo porque a él se le ocurrió darles ánimo. Él se levanta y les da ánimo porque él había tenido un encuentro personal con el Señor. El Señor se le había manifestado. El ángel de Dios se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, no tengas miedo. Y era normal tener miedo en el contexto en el que ellos estaban. Era normal tener miedo. Estaban con una gran tormenta en medio mar y la tormenta iba en creciente aumento. Era normal pensar, de aquí nadie nos salva. Nosotros somos unos difuntos, ya no vamos a volver a casa. El motivo por el cual salimos no vamos a llegar porque nos vamos a morir. Posiblemente Pablo estaba preocupado y estaba angustiado. Y el Señor a Pablo le dice, no tengas miedo, porque tú y los que contigo están no se van a perder, van a llegar. El Señor te los ha concedido. Y qué bueno es que Pablo, producto de que el ángel de Dios había estado con él, esto fue lo que le infundió a Pablo valor para él poder dar esperanza a los demás. Pablo, en medio de la tormenta, aunque el panorama no había cambiado, aunque todavía estaban en alta mar, aunque aún no habían llegado a tierra, Pablo tenía esa seguridad y esa confianza, porque Dios le había dado a Pablo palabras y palabras verdaderas, palabras como solamente pueden emanar de la fuente del Dios Todopoderoso. Y dice en el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo aquí no se puso como una persona que estaba en duda. Pablo dijo, a mí se me apareció el Señor. Me dio la seguridad de que de esta tormenta nos va a sacar. Y yo confío que así será. Nosotros como seres humanos afrontamos diferentes tipos de tormentas. En el caso de Pablo estaba en una tormenta literal, en un fenómeno atmosférico. Ese fenómeno atmosférico tenía nombre, era Euroclidón. Tú y yo podemos estar sumergidos
en diferentes tipos de tormentas. Puede ser de índole espiritual. Puede ser que estemos en un momento de dificultad fuerte. Puede ser que nuestra tormenta nos tenga a nosotros cabizbajo. Puede ser que nuestra conexión con el Señor se haya ido por la borda porque estamos en una tormenta. Puede ser de carácter emocional, sumergidos en una depresión, en una ansiedad. Puede ser una tormenta de carácter económico, donde las deudas te tienen arropado y no sabes cómo salir de ella. Puede ser en una tormenta familiar, donde todo parece, visiblemente parece que todo va bien en casa, pero internamente hay conflictos, hay batallas, hay desafíos, hay enemistades. Aunque visiblemente todo parezca que está en paz, tú sabes y yo sé que a veces pasamos por tormentas, aun cuando nadie lo puede percibir. Y sin importar cuál sea el tipo de tormenta que nosotros estemos afrontando, lo más importante que nosotros debemos procurar es tener un encuentro personal con Dios como lo tuvo Pablo. Pablo pudo decir con confianza: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y Pablo pudo también decir: yo confío de que es así como él dijo. Pablo estaba consciente de que Dios a él nunca lo había abandonado, de que aunque él estaba en el ojo de un huracán, de que él literalmente estaba a punto de perder la vida, de que humanamente no había salida a su situación porque ellos habían perdido toda esperanza de salvarse, él sabía que la última palabra la tiene Dios. Y Pablo creía en la palabra del Señor. Y por eso él dijo: y yo confío que así será. Y hoy tú y yo, si nosotros servimos al mismo Dios que le sirvió Pablo, si Él es nuestro Dios y nosotros le pertenecemos a Él y le servimos, sin importar cuál sea el tipo de tormenta que nosotros estemos viviendo o experimentando, el Señor esta noche a nosotros también nos dice que nosotros hemos de librar la tormenta y hemos de llegar a puerto seguro porque Él está con nosotros. La seguridad de Pablo de salir de la tormenta airoso no residía en sus capacidades o en la del buen capitán que tenían. La seguridad de Pablo de que iba a salir bien de la tormenta era porque el Dios de quien él era y a quien él servía estaba con ellos. Y nuestra seguridad de que podremos salir airosos de la tormenta que estamos afrontando no radica en nuestra capacidad intelectual, no radica en nuestro bienestar económico, no radica en los buenos consejeros que nosotros busquemos, no radica en que nosotros tengamos un mejor empleo. Nuestra capacidad de salir o la capacidad de salir de la tormenta en la que nos encontramos y salir airosos radica en que nosotros confiemos en que Dios tiene el control, en que el que nos ama está con nosotros, en que sin importar cuál sea el panorama que estemos viviendo, si el viento da fuerte, si las olas se levantan, se arremeten contra la nave, si la nave parece que se va a hundir, la seguridad radica en que el Dios nuestro está en el control. Y Pablo, a pesar de que la tormenta no había pasado, Pablo dijo: yo confío que así será. Y el texto sigue diciendo que transcurrieron los días. Al tercer día fue que el ángel de Dios se le apareció a Pablo. Y el tercer día, el ángel de Dios, el Señor Jesús, le da a Pablo esta seguridad de que el Señor le había concedido a él su vida y la de todos los que estaban con él. Al tercer día Dios le da esa seguridad. Y es muy importante que cuando dice: el Señor te ha concedido a los que están contigo y tu vida, indica que Pablo estaba orando y que Dios le había concedido la petición que él estaba suplicando delante de Dios. Y el texto dice que luego del Señor haberle dado esa seguridad, esa garantía de la vida, de la preservación de la vida, dice el texto que ellos duraron en el mar perdidos 14 días. Oiga, al tercer día Dios le dice: no te preocupes que tú vas a salir de esto y vas a salir bien. Pero pasan 11 días después. 11 días después. No dice ni un día después, ni 2 horas después. 11 días después y todavía estaban en alta mar.
y todavía el viento y Euroclidón en su buena. Y esto nos hace pensar que cuando Dios nos da su promesa, nosotros decimos, sí, Señor, yo te creo, pero Él nos pone a prueba a ver si es verdad que creemos. Al tercer día Dios le da la seguridad de que van a salir airosos, de que la vida no la van a perder. Pero sin embargo, dice que pasaron 14 días perdidos en alta mar sin ver ni sol, ni luna, ni estrellas. De modo tal que el ánimo que Pablo tuvo quizás cuando recibió la promesa, él quizás estaba en todo su fervor. Pero ahora 11 días después dijo, Señor, ¿y cuándo fue? ¿Para cuándo era? Y sin embargo, la palabra del Señor dice en el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Los que estaban con Pablo, como dije al principio, eran algunos presos que iban en esa embarcación y el centurión era el que estaba a cargo. Y al recibir esas palabras de que ellos iban a salir con vida, en un momento que ellos estaban chequeando a ver qué tan profundo estaban, si ya se estaban aproximando a tierra y comenzaron a medir la profundidad, dice que algunos pensaron en tirarse de la nave para escaparse. Y Pablo entonces le dijo, miren, si ustedes se escapan, aquí todos nos vamos a morir. Porque el Señor dijo que todos vamos a salvarnos, pero tenemos que permanecer en la nave. Hoy día nosotros predicamos que la nave o la iglesia o el barco es Cristo Jesús. En el tiempo de Noé, el arca representaba ¿a quién? A Cristo. Hoy día la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, es necesario que permanezcan en la nave para que puedan preservar vuestra vida. El Señor a nosotros también nos recuerda que para nosotros poder preservar nuestra vida eterna es necesario permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo y permanecer en la iglesia son cosas diferentes. Podemos estar inscritos en los libros de una iglesia, podemos estar activamente en una iglesia, podemos ostentar cargos en una iglesia, podemos no perdernos ni un solo culto de la iglesia, y esto no necesariamente significa que estemos en Cristo. Estar en Cristo es estar conforme a su voluntad, es vivir para agradarle, es tener una relación verdadera con Él, una relación verdadera que se puede evidenciar en una vida que se corresponda con la palabra del Señor, una vida de obediencia. Y Él dice, es necesario permanecer en la nave. Y en el versículo 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14º día, el día número 14, que estaban velando, que no pegaban un ojo y también en ayunas. ¿Qué esperanza se puede tener en un cuadro así? 14 días en vela. ¿Y quién podría dormir con una tormenta golpeando fuertemente la nave? ¿Y quién podía tener deseo de ingerir alimentos cuando en cualquier momento pensaba que podía hundirse y morirse? Dice, este es el 14º día que ustedes permanecen en ayunas y sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Oiga, el Señor le vuelve a dar palabras de aliento. Es necesario que coman, porque ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. La tormenta no había finalizado, y sin embargo el Señor estaba dando la seguridad de que ni un pelo de ellos se perdería, porque Dios estaba custodiando esa nave. A pesar de que la tormenta estaba arremetiendo con furia, el Señor dijo, es que de aquí nadie se muere, porque yo di mi palabra de que todos llegarían. La única seguridad consistía en obedecer la palabra del Señor.
Y por eso Pablo les da ánimo y les dice, coman, porque es que no nos vamos a morir. No nos vamos a morir, o sea, coman. Y dice que él no solamente les dijo que comieran, sino que, y habiendo, de acuerdo al versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. El versículo 37 dice, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. No eran pocas las personas que estaban en esta nave, dice 276 personas. La última amonestación de Pablo fue coman porque por vuestra salud, coman porque ni un solo de los cabellos de su cabeza perecerá. Hoy día el Señor a nosotros nos insta a que comamos su palabra. Y como dijo el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue dulce para mí. Nosotros podemos gozar de salud física, pero quizás estar muy enfermos espiritualmente. Podemos visiblemente vernos sanos y de pie, pero si nosotros no tenemos un encuentro diario con la palabra del Señor, nosotros moriremos. Perderemos la salud espiritual. El Señor, a través de este relato, al finalizar el mismo en el versículo 44, finaliza diciendo, y las demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, salieron a tierra. La palabra del Señor finalmente se cumplió, y la palabra de Dios siempre se cumplirá. Desde el día número 3, el Señor le dijo, no temas, tú no morirás, no solamente tú no morirás, sino que todos los que están contigo tampoco perecerán. Pablo pudo expresar con confianza, yo confío en que será así. Y no solamente él dijo que él confiaba, él exhortó a los demás a que confiaran. Y aunque él recibió esa palabra en el día número 3, 14 días después todavía estaban en alta mar. Pero finalmente todos llegaron a tierra y todas esas vidas se salvaron. Hoy vuelvo y reitero, sin importar cuál sea el tipo de tempestad o de huracán que esté agolpando la embarcación de tu vida, de tu familia, de tus negocios, el Señor en esta noche nos dice a nosotros que el ángel del Dios a quien tú y yo servimos está con nosotros. Él está con nosotros. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, y si le buscamos y creemos en su palabra tal como lo hizo Pablo, ocurrirá exactamente lo mismo que con Pablo. Nosotros hemos de llegar al puerto seguro, porque el ángel de Dios continuará con nosotros. Así que, querido hermano y querido amigo que hoy estás aquí en la casa del Señor, recibe la esperanza y la consolación que a través de su palabra nosotros podemos recibir. Dios está con nosotros. Si tú confías en Él, si has entregado tu vida a Él, puedes estar seguro de que no te ha abandonado ni te abandonará. Quizás nos hemos distanciado de Él, pero si volvemos a Él le hallaremos en el mismo punto que lo dejamos. Él está con nosotros y tiene el control de toda situación. Y Él desea que nosotros seamos prosperados, no en algunas cosas. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Que sin importar en qué área de nuestra vida estemos viviendo una tormenta, Él desea prosperarnos en esa área de nuestra vida. Desea glorificar su nombre en esa área en específica. Y Él lo puede hacer, solo queda que tú y yo le creamos y vivamos conforme a su voluntad. Te invito a que junto a mí te pongas sobre tus pies y vamos a concluir con una palabra de oración. Deseo que en el nombre de Dios, al orar, presentes ante la presencia del Señor esa tormenta en la que quizás te hayas sumergido. Tu tormenta tiene nombre, quizás sean tus hijos, tu esposo, la esposa, el trabajo, la salud. Ponle nombre a tu tormenta y ponla en los pies de Cristo Jesús.
y recibe de Él la seguridad de que Él te ayudará a llegar al puerto seguro. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos. Alabado y bendecido continúe siendo tu santo nombre. En esta hora, oh Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por esa promesa que dice que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga y será prosperado en aquello para lo que tú le enviaste. En esta hora, Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, aprovechamos el momento para ponernos una vez más en tus manos. No sabemos, oh Padre Celestial, cuáles sean los diferentes tipos de tormentas en lo que nos encontremos sumergidos. Humanamente nos vemos unos a otros al rostro, pero solo tú y nadie más que tú sabe lo que cada uno de nosotros está viviendo y afrontando. Te rogamos, oh Padre Celestial, que en tu misericordia tú tomes, Señor, como enteramente tuya nuestra tormenta y que tú dirijas la embarcación de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, de nuestro empleo, Señor. Sé tú quien dirijas. Y ayúdanos, oh Padre Celestial, a que de tu mano podamos llegar a puerto seguro. Te rogamos, oh Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado sin importar el tipo de tormenta en la que estemos. Que así como Pablo vio tu mano poderosa obrar en su favor, nosotros también veamos tu mano obrar en nuestro favor al confiar en ti. Nos ponemos en tus manos y te rogamos, oh Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, al igual que Pablo pudo decir, yo confío en que Él hará conforme a su palabra, que nosotros también podamos confiar en que tú estás con nosotros y por lo tanto estamos seguros. Guíanos y danos tu bendición. En el nombre del Señor te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan feliz resto de noche.